Bienvenidos. Este reporte que voy a presentar hoy es una publicación del 27 de octubre. Esto lo estoy grabando el 6 de noviembre, así que salió hace básicamente un poco más de una semana. Y se titula Los determinantes del espectro autista, del desorden del espectro autista. Los autores son Nicholas Halscher, John Leake, Simon Troop, Claire Rogers, Christine Cosgrove, Nathaniel Mead, Bren Craven, Mila Radetich, Andrew Wakefield y Peter McCullough. Esto está financiado, al final lo vamos a ver, por dos instituciones. Una de ellas es la institución de Peter McCullough. Por eso sale el McCullough Foundation Report. Interesante, entre los autores está Andrew Wakefield, investigador y médico gastroenterólogo de el reporte de 1998 que asoció el autismo con la aparición de una placa linfoide intestinal y la aparición de esa placa linfoide intestinal con el uso de la vacuna para sarampión. Sarampión, me costó un poco, lo siento, ya viene a veces en la traducción más rápida. Entonces, partimos con esta imagen, que es una especie que se usa actualmente como de abstract gráfico, y por lo tanto lo que muestra acá es que el autismo estaría determinado por una serie de factores, que efectivamente no se trata de una sola enfermedad ni una sola causa, pero que en este espectro y en esta gran cantidad de factores que afectan, vemos que las vacunas parecieran tener, según este reporte y según su investigación, un efecto fundamental. Y obviamente si uno se fija en la imagen, hay cosas que parecieran tener mayor o menor preponderancia porque están un poco más anchas o un poco más delgadas. Vemos, por ejemplo, que las complicaciones perinatales o la prematurez tienen un rol bastante más grande que el entorno neuroendocrino de la madre. Al mismo tiempo, cualquier activación inmune materna pareciera tener mayor efecto que, por ejemplo, la susceptibilidad de la mitocondria o una inflamación, perdón, una vulnerabilidad del sistema neuroinmune, o sea, el sistema inmune del cerebro. Y así, esto evalúa todos los componentes y encuentra que lo más importante son las vacunas y después encuentra importante también las complicaciones perinatales como prematurez, la activación materna, el uso o exposición a toxinas ambientales y la exposición dentro del útero a productos farmacéuticos. Y después, entonces, en un poco de menor medida, el eje entre el intestino y el cerebro, la composición neuroendocrina, la respuesta mitocondrial, la vulnerabilidad neuroinmune y las predisposiciones genéticas o epigenéticas, que parece muy sensato para analizar un problema que se ha solamente expandido y que por lo tanto no puede tener por definición un componente principal genético como actualmente se argumenta muchas veces, porque aquello que es genético jamás se va a propagar de esa forma. Entonces, el abstract parte con una introducción, lo voy a leer más o menos completo, solamente me voy a saltar algunas pequeñas cosas. Dice, el espectro del trastorno autista se estima que actualmente afecta a 1 en 31 niños en Estados Unidos, con prevalencias que han aumentado muy rápidamente en las últimas 2 décadas y suponiendo un peso importante en las familias y en el sistema de salud. La mayoría de la literatura en el trastorno del espectro autista lo caracteriza como una alteración compleja del neurodesarrollo con múltiples determinantes, incluyendo la habilidad genética, desregulación inmune, estresores perinatales y toxinas ambientales. Desde 1996, el posible rol
de la vacunación infantil también se ha discutido y debatido. En los resultados, la parte importante que me gustaría dejar es, encontramos potenciales determinantes de la aparición del trastorno del espectro autista antes de los 9 años, y estos incluyen padres mayores, mayor de 35 años en la madre, mayor de 40 años en el padre, el parto prematuro antes de 37 semanas, algunas variantes genéticas, un hermano con autismo, una activación materna del sistema inmune, exposición dentro del útero a drogas, exposición a toxinas ambientales, la alteración del eje entre el intestino y el cerebro y la combinación de la vacunación infantil. Como conclusión, la totalidad de la evidencia afirma o soporta un rol multifactorial en la aparición del trastorno del espectro autista con predisposición genética, biología neuroinmune, toxinas ambientales, estresores perinatales y exposición iatrogénica convergiendo para producir un fenotipo de un estado postencefalítico. ¿Esto qué significa? La última frase, que suena un poco complicada: la convergencia de la exposición iatrogénica para producir un fenotipo de un estado postencefalítico, es que hay múltiples factores producidos por la medicina o los médicos que se conjugan para que ese cerebro del niño que está en desarrollo se inflame, y en esa inflamación aguda, si es que el niño obviamente sobrevive, que es la mayoría de los casos, queda con algún daño, y ese estado postinflamatorio es el que se perpetúa y se traduce en este trastorno de espectro autista. Es como cuando un golpe en la cabeza reiterado termina generando algún problema como una demencia pungilística como la que sufrió Mohamed Ali, y hemos visto que genera gran preocupación, pero eso es más o menos el concepto. La combinación de una rutina de vacunación temprana en la niñez constituye uno de los factores modificables de riesgo más importantes para el desarrollo de trastorno espectro autista. Esto está respaldado por estudios convergentes, mecanísticos, clínicos y epidemiológicos, y caracterizado por el uso intensivo, la asociación de múltiples drogas durante ventanas del desarrollo crítico del cerebro, y la ausencia de investigación de la seguridad cumulativa, o sea, del grupo completo del esquema pediátrico de vacunación. Ese fue el abstract, creo que queda súper claro lo que intentaron plasmar, es un muy buen resumen, pero vale la pena ir detalle al detalle. Y este video va a ser simplemente de la primera parte, que es una introducción que en mi defensa dura 20 páginas, o casi 20 páginas. Por lo tanto, me voy a demorar un poco, pero creo que es importante esta primera parte hacerlo de esto, y después vamos a ir viendo los factores ambientales y el resto de las cosas, para eventualmente llegar a las vacunas, que es el punto que a mucha gente le importa, pero en realidad no lo podemos tomar en un abstracto, porque podemos tener una... Hay casos en el fondo de gente con un historial limpio, no tener vacunas, y que igual pueden producir trastornos del espectro autista. Son muy raros, pero pueden ocurrir. Introducción. El término autismo se originó del psiquiatra Eugen Bleuler en 1908. Lo derivó de la palabra griega, autos, que significa uno mismo, y lo usó para describir un aparente paciente esquizofrénico, un paciente en 1908, que parecía muy retirado hacia adentro, hacia sí mismo, e incapaz de formar cualquier interés y conexión con otros. En 1943, el psiquiatra infantil austroamericano Leo Kanner publica un estudio titulado Autistic Disturbances of Affective Contact, la alteración autística del contacto afectivo,
en donde describe 11 niños. Estos eran inusualmente sensitivos al estímulo, especialmente sonido, tenían alergias alimentarias y eran marcadamente regodiones, estos píquines. Tenían buena memoria, potencial intelectual, pero también una propensión a repetir las palabras de su interlocutor, una condición conocida como ecolalia. En 1944, el pediatra austríaco Hans Asperger publicó un estudio titulado The Autistic Psychopaths in Childhood, los psicópatas autistas en la niñez, en donde él describe a 4 niños que parecían ampliamente incapaces de seguir interacciones sociales normales. Kanner creía que casi todos los sujetos habían nacido con este síndrome autista. Estamos hablando de una serie publicada de 11 casos. Solo en un caso, aquel de Richard M., pareciera haber tenido una niñez normal y después regresó a este síndrome. Algo que es importante para lo que va a ocurrir después. Richard M. fue referido al hospital Johns Hopkins a los 3 años y 3 meses de edad. Su madre dijo, pareciera que ha regresado mentalmente en los últimos 2 años. O sea, tenía 3 años y medio, pareciera que a partir del año y medio empezó a retroceder en su desarrollo. Le pareció suficientemente importante mencionar que después de la vacunación contra la varicela, a los 12 meses, poco antes de este periodo en que ella dice que empezó a regresar, tuvo un ataque de diarrea y fiebre desde el cual se recuperó en más o menos una semana. Un poco menos de una semana. Asperger, por su parte, refería que 3 de los 4 sujetos de su estudio presentaban personalidades extrañas desde la infancia sin una causa orgánica aparente. Por eso es importante este tema de entender las vacunas, porque algunos pareciera que no tienen ninguna relación, aunque no sabemos si estos casos estaban o no vacunados, por ejemplo los de Asperger. Sí sabemos que de Kanner por lo menos uno tuvo alguna reacción relacionada. Sin embargo, él decía que este cuarto sujeto, Helmut L., había sufrido una asfixia severa al nacer y había tenido que ser resucitado, o sea, se le había realizado reanimación cardiopulmonar. Poco después de su nacimiento sufrió espasmos infantiles, una forma de epilepsia, y después 2 episodios adicionales en los siguientes días, pero después nunca más. Tanto Kanner como Asperger consideraron este síndrome muy raro. A fines de 1990 y en los principios del año 2000, un aumento en los reportes de padres que experimentaron un niño que parecía normal al nacimiento y que durante las primeras 12 a 14 meses de vida iba bien, pero después sufre una regresión súbita y se vuelve hacia adentro, ausente, no verbal. Algunos síntomas que se parecen a los descritos por Kanner y Asperger. En 1996, el inmunólogo clínico Fundenberg, H.H. Fundenberg, publicó un estudio en el que él decía que 15 pacientes autistas desarrollaron síntomas dentro de una semana después de la inmunización con la vacuna MMR que mencioné anteriormente, que es la del sarampión, mezclada con otra más. En este mismo periodo, mientras se trataba y se investigaba la enfermedad inflamatoria intestinal en Inglaterra, el doctor Andrew Wakefield, que mencioné al principio, fue contactado por padres que contaron historias de sus hijos, quienes habían desarrollado síndrome de intestino irritable y síntomas neurológicos que después fueron diagnosticados como autismo. 8 de estos niños, de acuerdo a sus padres, desarrollaron estos síntomas poco después de recibir la vacuna MMR. Porque los
padres le parecieron al doctor Wakefield como testigos perfectamente creíbles y porque, y porque efectivamente parecía haber una asociación temporal entre la administración de la vacuna y el inicio de los síntomas, él y sus 12 colegas condujeron un estudio de estos niños y presentaron sus resultados en un estudio famoso que fue publicado en el Lancet en 1998. Los autores caracterizaron su serie de casos como generando una preocupación que podría haber una asociación entre esta vacuna y el autismo. Sin embargo, claramente establecieron en aquel estudio que esto no probaba una asociación y sugirieron o hicieron el llamado para que hubiera más investigación sobre este síndrome y la posible relación con esta vacuna. La controversia explotó en 2004, poco después de que la Corte Federal de Demandas estableciera y un consolidado, no sé cómo establecer, como un juicio para evaluar miles de peticiones de padres alegando que múltiples vacunas administradas durante la niñez temprana habían causado regresión al autismo. Esto fue conocido como el Omnibus Autism Proceeding o el juicio de autismo Omnibus, porque era muy grande, que fue formalmente creado en el 2002. El periodista Brian Deere, escribiendo para uno de los grandes periódicos de Inglaterra, que estaba bajo el control de Rupert Murdoch, publicó un reporte alegando que el doctor Andrew Wakefield tenía conflictos de intereses monetarios no publicados y poniendo en cuestión su imparcialidad al investigar un potencial asociación entre la vacuna del MMR y el autismo. Solo para que quede registro, esto es más o menos el imperio de Murdoch, de Rupert Murdoch, de todas las conglomerados de noticias que él actualmente maneja, que están en el fondo, que son parte de su conglomerado. Y si se fijan, en el Fox Television, por ejemplo, dice que tiene 29 estaciones afiliadas. Y tubes, que no tengo idea qué es eso. Es así, simplemente para dejar claro que hay una centralización de un mensaje importante en una persona y por lo tanto la razón por la que mucha gente nunca se ha enterado de este otro lado de la historia es porque efectivamente pareciera que hay una visión muy preponderante que es súper difícil de combatir antes de la era del Internet. El 2009, esta misma Corte Federal estableció que no había ninguna asociación entre las vacunas, los preservativos o los adyuvantes y por lo tanto desechó la demanda de estos más de 5.000 padres. Sin embargo, en el caso de una de estas demandantes, el doctor John S. Pauling, un neurólogo del Hospital Johns Hopkins, la corte sí concedió que su hija de 19 meses, Hannah, había regresado al autismo y eso había sido causado por múltiples vacunas que había recibido todas al mismo tiempo. O sea, de los 5.000 estimaron uno como adecuado, lo que asienta un precedente de que sí, efectivamente, si es para uno, ¿por qué no para otros? Más aún, el Departamento de Justicia, el testigo experto del Departamento de Justicia, el doctor Andrew Zimmerman, un neurólogo pediátrico del Instituto Kennedy Krieger en Baltimore, fue abruptamente desechado durante la audiencia por circunstancias sospechosas. Subsecuentemente, él estableció su creencia que sí había una asociación entre la vacunación y el autismo en el caso de Yates Hasselhurst, otro de estos niños.
muchos notaron que la decisión de la Corte pareciera ir en contra de lo que los mismos manufacturadores, o sea, las mismas empresas que crean las vacunas, habían establecido sobre los efectos secundarios en sus package inserts, que son unos papeles que tienen por ley en Estados Unidos, dentro de las mismas vacunas y que muestran todos los efectos posibles adversos. Por ejemplo, este mismo papel en la vacuna MMR establece que los efectos secundarios pueden incluir convulsiones, encefalomielitis, una inflamación del cerebro, mielitis transversa, que es una inflamación del cerebro y la médula, síncope, o sea, pérdida de conocimiento, polineuropatía, ataxia, que es pérdida del control motor voluntario, la coordinación, alteraciones del lenguaje, alteraciones, movimientos oculares anormales, síndrome de Guillain-Barré y alteraciones neurológicas progresivas, varias. Pero aún así, como muchos padres vieron con sus propios ojos la regresión inmediata posterior a la vacunación, a estos efectos secundarios de la vacunación, ¿cómo pudieron estas autoridades médicas saber que no había ninguna asociación entre estos fenómenos abiertamente observables? En 1970, el autismo se estimaba que afectaba a uno de 10.000 niños en Estados Unidos. En 2000, la prevalencia se estima que era de 1 en 150 niños a los 8 años. De acuerdo a un estudio de la CDC, un reporte del 2025, evaluando la prevalencia del 2022, o sea, 3 años atrás, estimó esta prevalencia de a 1 en 31 niños a los 8 años. La cohorte de niños de 8 años nacidos en 1992, a los niños de 8 años al 2000, habían 15.556 niños entre 6 y 22 años en el Servicio de Educación Especial de Estados Unidos por autismo. Para el 2011, esta figura había aumentado más de 25 veces a 406.957. En 2011, los editores del Lancet sucumbieron a la presión y retractaron el paper de Andrew Wakefield. Incluso a pesar de que ninguno de los testimonios de los testigos, los resultados clínicos o las razones presentadas ahí fueron concluidas como erróneas. Una de las frases de esta publicación ahora parecen proféticas. Si es que hay una relación causal entre el sarampión, rubiela, el MMR, la vacuna MMR, que no me acuerdo cómo se traduce en MAMS, y este síndrome, una incidencia creciente podría ser anticipada tras la inoculación, tras la introducción de esta vacuna en Inglaterra en 1988. El 2003, por otro lado, el DSM-5 generó un nuevo documento donde daba la recomendación que el déficit de atención y el autismo podían ser diagnosticados juntos. Tras nuestra revisión, presentamos un argumento por qué los estudios existentes de este espectro han hecho poco o cero progreso en iluminar, prevenir o curar esta enfermedad. Mientras el corpus de la literatura en autismo sigue creciendo, no ha generado ninguna idea accionable en cómo disminuir el aumento de esta incidencia y esta prevalencia. Concluimos presentando un método investigativo para determinar la causa más probable del autismo profundo en niños que han experimentado un parto normal y un desarrollo normal durante los primeros 12 a 20 meses de vida, pero después regresaron
a un estado no verbal interno y deshabilitante. Este es uno de los gráficos importantes de la introducción, que muestra que ha aumentado más de 32.000 veces desde 1970 la prevalencia de autismo. 26% de estos casos son autismo profundo. Esto es un muy buen argumento para desacreditar a aquellos que dicen que esto solamente es por un aumento del diagnóstico. Porque el autismo profundo no es un autismo escondible, no es un autismo que nosotros viéramos en la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos y que pudiéramos realmente decir, ah, sí, ese, ¿te acordás del tío no sé cuánto que era autista? Se nota. El autismo profundo no es escondible. Y claro, aquí yo agregué a este gráfico la creación de este servicio que es el Autism Disorder, no sé cuánto Metrics, que es básicamente un mandato para empezar a categorizar esto y estudiarlo todos los años. Y eso perfectamente podría explicar un aumento tan marcado entre 1995 y 2000, a pesar de que son varios años, el gráfico abajo no está a escala. Pero después de la creación de esto sigue subiendo consistentemente y en el 2013 cambian los criterios del DSM-5 y lo hacen aumentando la, claro, aumentando la sensibilidad, disminuyendo la especificidad del examen. Por lo tanto, cuando aumenta la sensibilidad, vas a capturar más de los niños que pudiesen estar dentro de este espectro o incluso vas a capturar otras enfermedades que antes eran consideradas de otra forma. Que esto es contrario a lo que yo expresé, por ejemplo, en mi hipótesis número 59 esta semana, que ocurrió con tanto el sarampión y la polio. Lo pueden leer ahí. Y este gráfico entonces termina con este número 1 en 31, el 2025, que corresponde al reporte del año 2022. O sea, en realidad todavía nos faltan 3 años más para saber cuál es la cifra actual, al menos en Estados Unidos. Ni hablar en el resto de los países. Este es otro gráfico que hace una relación entre la prevalencia de autismo y la cantidad de dosis de vacunación antes del segundo cumpleaños, antes de los 2 años. Los triángulos verdes son las vacunas administradas, la cantidad de vacunas, de dosis de vacunas administradas antes de los 2 años. El azul es la prevalencia por cada 10.000. Y estos son los gráficos básicamente que tratan de hacer la curva respectivamente a cada uno, que en realidad apenas son distinguibles porque son curvas casi exactas. Complejidad en la prevalencia, etiología, diagnóstico y tratamiento. El autismo no es una condición singular, sino que es más bien un espectro, con una amplia variabilidad en la presentación de síntomas, severidad, comorbilidad y ¿cómo se llama? Prognosis es cómo va a evolucionar, no me acuerdo la palabra. Esta heterogeneidad complica la estimación de la prevalencia porque las definiciones y diagnósticos, criterios diagnósticos han evolucionado con el tiempo y a través de las distintas regiones geográficas. Antes del DSM-5, el DSM-4 contenía una cláusula exclusionaria que prevenía cualquier persona para que no fuera diagnosticada con déficit atencional y autismo al mismo tiempo. Cualquier médico tenía que decidir cuál de los dos mejor abarcaba el problema de su paciente. Basado en la literatura científica y metaanálisis, los estudios han mostrado que entre el 50 y el 70% de los individuos diagnosticados con autismo también presentan déficit atencional. El autismo se ha asociado con cientos de variables genéticas comunes y raras, factores ambientales incluidos el estrés perinatal, la condición metabólica materna, infecciones, exposición a toxinas. El parto prematuro pueden aumentar la interacción con estos factores genéticos y la subsecuente exposición a combinaciones de vacunas. En estudios de niños autistas, la prevalencia de regresión del desarrollo se estima entre 25 y 40%, afectando a cerca de 1 en cada 3 niños en el espectro.
La regresión involucra la pérdida de habilidades previamente adquiridas, típicamente durante los años de infancia menor. El tiempo de esta regresión en general comienza alrededor de los 21 meses, con la mayoría de los casos presentándose antes de que el niño llegue a los 3 años de edad. A pesar de que el aumento en la pesquisa y la detección puede ser una de las causas por la cantidad de aumento en los casos, los casos similares no se están desarrollando en adultos, o sea, no estamos pesquisando más adultos con autismo. Hasta cierto punto, algunos argumentan que sí, pero no este autismo severo al menos. Estas observaciones sugieren que el espectro autista es gatillado durante la etapa crítica del desarrollo inmunológico y neurológico antes de la adultez. También parece improbable que el aumento de la detección pudiesen ser responsables del aumento dramático del autismo profundo, como mencioné antes. El autismo profundo se usa para describir individuos autistas que requieren un gran nivel de apoyo. Una definición de consenso de la Sociedad Internacional para el Estudio del Autismo define a una persona con autismo profundo como alguien que eh, cumple los criterios diagnósticos de autismo, tiene al menos 8 años, a pesar de que las características pueden aparecer antes, requiere apoyo vital durante toda su vida, 24/7, supervisado por un adulto para su seguridad física, mental y su bienestar. Muestra habilidades adaptativas funcionantes significativamente más bajas que su año cronológico, requiriendo constante asistencia con la mayoría de las actividades de la vida diaria, como comer, ducharse o vestirse. No dice comer, dice ducharse o vestirse. Puede tener ya sea un coeficiente intelectual menor a 50 o comunicación verbal limitada más allá de simples palabras o frases fijas, primariamente para expresar necesidades básicas. Estas características severas son persistentes, no temporales, tienen el mayor impacto en la salud pública y es el mayor impacto en salud pública de todas las enfermedades comunes conocidas de la niñez. La prevalencia de autismo continúa aumentando dramáticamente, complicando la comparación a través de las regiones y el tiempo porque los criterios diagnósticos han variado. Y aquí quise poner esto completo. El discurso público se ha enfocado severamente en las vacunas, especialmente las vivas atenuadas como el MMR, desde la publicación seminal o importante, preponderante del Dr. Andrew Wakefield en el Lancet en 1998. Esto llevó a una serie de investigaciones por los institutos de medicina por requerimiento de las empresas, o sea, de las agencias que lo financian, el Centro de Control de Enfermedades, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto de Medicina, y establecieron el Comité de Revisión de la Seguridad de la Inmunización para evaluar la evidencia sobre posibles causas asociativas entre el timerosal, vacunas que contenían timerosal, en 2001 y el 2004 MMR y autismo. Fueron 8 reportes en total. En el último reporte del 2004, los autores establecieron: hay, sin embargo, poca data para iluminar en cuántas familias creen que la vacunación causó el autismo de sus niños. Así que la magnitud de la preocupación en el público general es poco clara. Sin embargo, este comité concluye que porque el autismo puede ser una enfermedad tan devastadora, cualquier especulación que asocie las vacunas con autismo significa que esto es un tema importante. Tema importante que ha sido ignorado y barrido bajo la alfombra durante mucho tiempo en muchos países. Razones para eso no las sé.
Porque ningún estudio grande, prospectivo, randomizado, doble ciego, se ha conducido, se ha realizado con la vacuna MMR, utilizado en su combinación usual junto a otras vacunas, los institutos de medicina no pudieron concluir que la combinación de vacunas era no inferior a la postergación del esquema de vacunación infantil con respecto a autismo como su outcome. Bieroglik es otro investigador, concluye, sin embargo, que a la luz de la literatura científica relevante, los criterios de Bradford-Hill indican que la vacunación sí cumple un rol significativo en producir autismo y alteraciones intelectuales, esto basado en los 7 criterios que son establecidos en la conclusión de ese paper. Aquí como yo subrayando lo más importante, subrayé todo eso porque me parece muy importante entender la historia de este tema. Voy a cortar eso. Porque, como dice el dicho, que lo usan constantemente para otras cosas, si no conocemos la historia estamos destinados a repetirla. Y esto nos ha pasado en los últimos años con otras inoculaciones y con otros procedimientos ha pasado antes también. Sin ir más lejos, pueden buscar el caso de la talidomida o cómo se usaban las radiografías en el embarazo antes de que se descubriera que esto genera problemas. En la metodología dice que intentaron minimizar el sesgo a través de criterios de inclusión específicos, estandarización de la pesquisa y procedimientos de extracción de data para encontrar terminología consistente en múltiples estudios. Los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión fueron de epidemiología, cohorte y casos controles, prospectivos, retrospectivos, observacionales, mecanísticos, moleculares, de investigación mecanística molecular en animales, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Los estudios eran incluidos si es que examinaban autismo, incidencia, factores de riesgo o correlaciones biológicas relacionadas a la vacunación, activación inmune, tóxicos ambientales, polimorfismos genéticos o alteraciones del eje intestino-cerebro. Y esto yo lo quise destacar especialmente. Esta revisión también incorporó literatura gris relevante, que esto incluye reportes del gobierno, preparaciones de conferencias, publicaciones que no han sido todavía publicadas completamente, o sea, que han sido enviadas para revisión, para publicación, donde estas contenían data único o análisis que no pudieran ser encontrados de otra forma en la literatura revisada por pares. Las reviews narrativos, o sea, revisiones narrativas, comentarios y editoriales sin datas primarias fueron usados cualitativamente para contexto mecanístico y los estudios fueron excluidos si no reportaban autismo, alteraciones del neurodesarrollo o data mecanística relevante. Si es que les faltaban detalles metodológicos o examinaban alteraciones psiquiátricas no relacionadas en su outcome. Y para terminar entonces, el resultado, a través de las distintas bases de evidencia y distintos dominios, aparecen señales relevantes al autismo. Disregulación autoinmune, disregulación inmune, autoinmunidad, alteraciones de citoquinas y quimoquinas, neuroinflamación y estudios de tejido, activación inmune materna, toxinas ambientales, alteraciones del eje entre el intestino y el cerebro, estrés oxidativo mitocondrial, alteraciones anatómicas, la habilidad genética, exposición farmacológica y factores perinatales como la prematurez. Esto fue comprehensivamente investigado en la literatura para exposición
antes de la vacunación, o sea, cuando estos factores pueden ser aislados de la vacunación. Y los papers que usaron fueron esa chorrera, que son básicamente como 115, que están obviamente todos citados y lo plantean en una tabla. Esto es lo que plantea este estudio, esto es lo que van a tratar de resolver, y vamos a ir viendo en las siguientes entregas de esto, porque ya estuve 40 y tantos minutos, que es muy interesante cómo se van conjugando todos estos factores para generar el autismo, y también, por lo tanto, que tenemos que ir atacando todos estos factores para tratar de solucionar esta epidemia del siglo XXI. Hasta la próxima.